o lo que nosotros conocemos como el eje Y. O en su defecto, el eje cuya variable es la variable dependiente. Ya les había indicado aquello. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos una función que es esta. Se me ocurre una función que es esta, así tal cual. ¿Ya? Esta función como tal puede tender al infinito. Es decir, es una función que se repite o que tiene valores mucho después de los que estoy mostrando. ¿Qué sucede? Que yo cuando tengo una función y quiero identificar máximos y mínimos, yo siempre tengo que discretizar dicha función, valga la redundancia, en función de algo que me limite. Y ese algo que me limite se le denomina para el caso, se le denomina como dominio. ¿Sí? Como dominio. Se le denomina con una S mayúscula, ¿sí? Ya, entonces miren, ¿qué va a pasar? A mí me da exactamente igual lo que pase con la función en el resto de dicha función. ¿De acuerdo? Siempre y cuando yo tengo que especificar este tipo de condicionantes cuando tenga la referencia de un dominio que me limite a mí el estudio. ¿Ya? De acuerdo. Este es uno de los casos. Otro de los casos es, valga la redundancia, aquel en el que yo no necesite o no estoy regido a una condición de un dominio. Es decir, la gráfica o la función está limitado bajo una condición general. En otras palabras, en resumen, para no darles tantas vueltas, el dominio no existe, no hay ninguna limitante. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, ustedes saben qué tipo de función es la que les voy a dibujar, más o menos, ¿no? ¿Ya? Es una función así, se me ocurre. Ustedes esto estudiaron, ¿cierto? En el colegio, estudiaron en nivelación. ¿Ya? Ahora, miren, en el caso de la izquierda está marcado un dominio. En el caso de la derecha no está marcado un dominio. Bueno, ahora retomemos un poco el caso de la izquierda para generalizar. ¿Qué habíamos dicho del caso de los valores, en este caso extremos? Se les conoce como valores extremos, ¿ya? O puntos extremos. Les había comentado de que yo siempre lo trabajo en función de la variable dependiente o del eje de las ordenadas o simplemente del eje Y. Es decir, díganme ustedes, de la sección, ¿sí? De la sección limitada por el dominio, ¿dónde está el punto más, entre comillas, alto o el máximo punto? ¿Dónde estaría? ¿Me podrían decir? ¿Dónde estaría el punto más alto, el punto máximo? ¿Qué dicen? Creo que no están en clase. ¿Están conectados? Sí, Inge. Pensé que no están en clases, no sé, parece que sí. Por eso les preguntaba, ¿en qué partecita de la función que tenemos aquí, dónde se encuentra el valor más alto o el valor más grande? En Y. Todos es en función del eje Y, todos, absolutamente todos. Pero ¿dónde estaría el valor más grande? ¿En qué parte de la curva de esta función? ¿En dónde? Más o menos, indíquenme. Podría ser en el arco que está arriba, al lado de Y, ¿Y? ahí. Correcto, ¿no? Como les digo, esto es más sentido común que cualquier teoría. Este puntito de aquí, nosotros le vamos a conocer como punto máximo o simplemente máximo. Bajo la misma idea o misma descripción, díganme ustedes, ¿dónde tendré el mínimo? En la curva del punto X. ¿Aquí? Sí, Inge.
Ya, aquí, específicamente, aquí tendría en cambio el punto mínimo. Como vuelvo y repito, claramente son puntos marcados, como ustedes ven, en referencia al eje Y, ¿sí? El valor más alto y el valor más bajo. En este caso se le conoce como cumbre o cresta, y este de acá como valle ¿cuál es el otro término? O depresión, algo así se le denomina. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tienen en común estos dos puntos? Ya sabemos que el uno es del máximo y el otro es del mínimo. ¿Qué tienen en común los dos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué dicen? Véanle algo que tengan en común estos dos puntitos con respecto a la función. ¿Alguna idea? Forma un medio arco. Ya, tiene que ver con un arco. Entonces, vaya a algo más básico todavía. ¿Qué tienen en común entre los dos? Que tiene que ver con el arco, obviamente. No tanto eso. Vean el comportamiento de la función. Y ahí cuenten. Bueno, explico. Si ustedes se fijaron en las dos gráficas anteriores, se pueden percatar de una cosita. ¿Sí? Miren, la función está haciendo esto, ¿no? Y llega a un punto donde, ¿cuál es la única opción? Si es que sube la función y llega a un punto donde yo sé que es el punto más alto o el punto máximo. ¿Cuál es la única opción que tiene mi función? Si decimos que es el punto más alto, el máximo, ¿cuál es la única opción que tiene esta gráfica después del punto máximo? El Creciente. infinito. Bajar o descender, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el punto máximo, así como el punto mínimo, son puntos que se denominan como de inflexión, o puntos extremos, o valores extremos, como ustedes ven, porque en estos, como ustedes se fijan, la gráfica cambia de dirección, su comportamiento. ¿Sí? En cambio, bueno, obviamente en el mínimo, en cambio, ¿qué pasa? Está bajando, 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 y después del punto mínimo, la única opción que tiene, ¿cuál es? Subir. Subir, ¿no es Subir. cierto? Ya, entonces, miren, bajo estos criterios yo conozco o identifico los puntos máximos y puntos mínimos, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Hay que tener un poquito de cuidado. No necesariamente el punto máximo y el punto mínimo son puntos de inflexión. Ojo, ya les voy a poner un ejemplo. No necesariamente los puntos máximos y puntos mínimos son puntos de inflexión. Es decir, son puntos donde mi función cambia de comportamiento. No. Todo dependerá exclusivamente de qué? Del dominio. Ya vamos a ver a qué me refiero. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, venimos acá. ¿Sí? Acuérdense. Este era el ejemplo considerando el dominio y este era un ejemplo sin el dominio. Ahí claramente, ¿qué tenemos? Punto máximo, punto mínimo. ¿Qué tendremos en esta función de ley? El punto máximo. Aquí tendremos un punto máximo. Recuerden que esta no tiene ningún dominio y una parábola crece al infinito. Es teoría. ¿Me pueden decir? ¿Qué tenemos aquí? Si no estamos restringidos por un dominio. ¿Qué sería ese punto? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Un mínimo, ¿no es cierto? Es un mínimo. Y como ven, ¿existe un valor extremo? Sí. ¿Pero está regido a un dominio o a un rango? No, ¿verdad? Aquí da igual, no lo tengo, pero sí tengo un mínimo.
Pero como ustedes pueden darse cuenta, dado que no tengo ninguna limitante, el máximo no tengo idea dónde está, porque tiende al infinito. ¿Estamos claros? Ya, entonces, este es el caso más fácil de identificar. Obviamente el de acá se complica un poquito, pero no es nada del otro mundo. Ahora, supongamos que tenemos una función de este tipo. Ya. Esta función está así. Ahí, ahí. Este es un ejemplo, ojo. Y yo digo que mi función, el dominio de dicha función va de x0 hasta x1. Ya. Díganme ustedes, en este dominio, que va desde x0 hasta x1, ¿dónde se encuentra el valor, el punto máximo y dónde se encuentra el punto mínimo? ¿Me pueden decir? ¿Me podrían decir dónde se encuentra el punto El punto máximo y el mínimo punto sería mínimo? en la curva que está ahí, en el arco de la izquierda. Este de aquí Sí, sería ¿qué? ese es el punto mínimo. Y el punto Ya, máximo sería el de la derecha. ya. ¿Qué dice el resto? Bueno, creo que voy a tener que empezar a poner ceros. Créanme. Hasta ahora se salvan unos pocos nomás. El resto creo que voy a tener que asignar. Ni modo. ¿Ya? ¿Y el máximo? ¿El que corresponde al x0? Ya, verán. Esa es la respuesta correcta. Y explico. Como recuerden, yo les había comentado hace un ratito que los puntos máximos y mínimos dependían exclusivamente de ¿qué? Del dominio, les decía, ¿no es cierto? Que los máximos y mínimos no necesariamente son puntos de inflexión, que no necesariamente son puntos de inflexión. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos puntos de inflexión, sí, pero no son puntos mínimo ni máximo. ¿Por qué? Porque hay un punto que vale más y de igual forma hay un punto que vale menos. Tienden al infinito. ¿De acuerdo? Al compañero que me colaboró con la otra respuesta, ¿ahí estamos claros? Sí, Ya, entonces, no olvidarse, cuando hablamos de máximos y mínimos, usted siempre acuérdese del dominio. Y con el dominio, ahí usted le analiza. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora, ya sabemos cómo identificar los puntos máximos y mínimos considerando un intervalo y sin considerar el intervalo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, eso es a partir de la parte teórica que ustedes ya conocen. A ver, como estoy estudiando un punto, ¿sí? Yo tengo la ventaja que al estudiar un punto en particular, que en este caso va a ser el máximo o mínimo, da igual, la idea es la misma, voy a utilizar un recurso que aprendí la clase anterior. ¿Qué línea pasa por un solo punto de una función a la vez? ¿Cuál es la línea que pasa por un solo punto? Señor Suntaxi. La tangente. La tangente, ¿verdad? Ya. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí tenemos la tangente. ¿Sí? Vamos viendo qué sucede mientras más me acerco al punto, en este caso máximo o punto de inflexión. Miren, ¿qué va pasando con mi recta tangente? Miren, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué va pasando con mi recta tangente? A medida que se acerca al punto máximo. Primero está así, después está así, después va así. ¿Ya? Le escucho. Señor Subtaxi, le escucho.
cambia su ángulo. Sí, correcto, cambia el ángulo. Pero recuerden, eso no vimos nosotros, tanto el ángulo, sino que vimos. Que se puede calcular, sí, pero ¿qué estudiamos? ¿Qué va cambiando? Es una recta. Obviamente va a cambiar la dirección, pero en contexto, ¿qué es lo que va cambiando? ¿O qué es lo que hace que que mi pendiente vaya cambiando? ¿Qué era lo que cambiaba? La distancia. No tanto la distancia. Los Específicamente, puntos. obvio, los puntos van cambiando, es lógico. Pero la pregunta fue, ¿qué cambia en mi recta a medida que va cambiando los puntos? Y se va acercando al punto máximo. A ver, aquí solo fue ejemplo, pero estas rectas, ojo, la recta tangente es una recta que, en todos los casos, ¿qué tipo de recta es? Bueno, es teoría, ¿no? Una recta, de hecho, como tal, es una línea infinita. Entonces, aquí solo es por el espacio nomás, pero esto es infinito, ojo, cuidado. Ya les di yo mismo la respuesta. ¿Qué cambia a medida que el punto se va acercando al punto máximo? Que decrece. No, ya digo que esta es una recta infinita. O más bien dicho, la pregunta sería, ¿qué decrece? ¿Qué decrece? Teoría, jóvenes. La derivada, Inge. La derivada. Y eso se traduce en que cambia ¿qué? ¿Estás ocupado? ¿A qué horas terminas las clases? Ya, ahí vendrás con la comida para Shona. Nosotros vamos a volver a juguetes. Ya, chao. Solo para Shona.